¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión, a este webinar. Voy a leer el resumen del doctor Ranferi. El doctor Ranferi es investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, experto en nutrición de cultivos. Él es profesor investigador por más de 30 años en el Departamento de Suelos de la universidad, en las cátedras de nutrición vegetal, fertilidad de suelos, fisiología vegetal y diagnóstico nutrimental de suelos y plantas. Dentro de otras actividades que destaca, el doctor ha sido coordinador en la elaboración de la norma oficial mexicana de método de análisis de suelos, de plantas, de agua, de fertilizantes y de contaminantes. El doctor es asesor y consultor de grupos de agricultores y empresas en el manejo nutrimental de cultivos agrícolas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de diversos comités de evaluación científica a nivel nacional e internacional. También el doctor tiene varias publicaciones y artículos científicos en el área de nutrición y fertilidad de suelos. Muy bien, pues esto es a grandes rasgos el resumen de nuestro ponente. Vamos a darle la palabra y le vamos a permitir para que pueda pues iniciar con esta charla. Gracias, Edel. Muy buenos días a todo el público que hoy nos acompañan. Para mí es bastante grato poder transmitir y compartir algunas experiencias. Hay mucha información relevante relacionada con lo que es la nutrición. Desde siempre nos hemos dedicado a fertilizar los cultivos sin ocuparnos de lo que es la nutrición. Y nutrición, pues, es balance. Es una forma de fortalecer a la planta y vamos a ir pasando una serie de diapositivas donde vamos a ir explicando algunas cosas importantes de lo que es la nutrición, ¿sí? Para empezar, no sé si ahí ya se ve, ¿sí? La nutrición, en términos generales, es balance. Es un procedimiento para alimentar la planta, para fortalecer y acrecentar los nutrientes, para un desarrollo más vigoroso de cualquier ser vivo, ¿sí? Yo hago una analogía con lo que es la alimentación nuestra, de los humanos, y creo que en la mayoría de los casos, los humanos solamente comemos, pero pocas veces nos nutrimos, ¿sí? Y la nutrición está al alcance de nosotros, ¿sí? A través de un sinnúmero de productos vegetales y animales que nosotros podemos disponer, sobre todo en América Latina, que tenemos una riqueza envidiable de alimentos, ¿no? Entonces, a manera de introducción, la nutrición es una ciencia que estudia todos los procesos que definen la disponibilidad de los nutrimentos en el suelo. Pero también una persona que sepa nutrición debe saber, nutrición vegetal, debe saber cómo se mueven estos nutrientes en el suelo, cómo accesan al sistema radical, cómo se absorben, porque algunos son absorbidos como iones, y otros son absorbidos con un chaperón, con un acompañante, con un transportador muchas veces, para que lleguen hacia los sitios donde van a ser asimilados y van a cumplir una función directa en la planta, ¿sí? Entonces la nutrición contribuye al incremento de la producción agrícola y conduce a la obtención de productos de alta calidad, ¿sí? Ahí yo estoy en completo desacuerdo con los que manejan una nutrición orgánica. Realmente nutrición orgánica, desde mi particular punto de vista, no existe. La nutrición es única, ¿sí?
O estás nutrido o no estás nutrido. Y para lograrlo podemos disponer de productos minerales, de productos de síntesis y de productos orgánicos. Entonces, pero tenemos que hacer un uso racional de estos fertilizantes, porque nosotros muchas veces observamos que una planta crece muy bien cuando aplicamos urea, pero eso no significa que esté nutrida, ¿sí? Significa que está con un follaje exuberante. Y no significa que el producto que nosotros vamos a consumir esté balanceado. Entonces, tenemos que ser muy cautos en entender bien qué es la nutrición vegetal, ¿sí? Por otro lado, la fertilización pues consiste en estudiar los elementos disponibles que el suelo es capaz de proporcionar. Entonces, realmente yo siempre digo que la nutrición es algo magno, es algo grande, es algo que incluye muchos aspectos de la planta, del suelo, del clima, de la humedad, entre otros muchos factores. Para hablar de nutrición necesitamos recurrir a los criterios de esencialidad de Arnold y Stout, que fueron establecidos en 1939, más de 70 años, en donde se dijo cuáles eran los elementos y qué características deberían tener para que fueran esenciales. Entonces, muchas veces en el mundo nosotros estamos fertilizando justamente con 3 elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Y los otros no los tomamos en cuenta. Pero sí es importante que consideremos que mucho del aprovechamiento de los nutrimentos mayores, llamados macronutrientes, depende, sin lugar a dudas, de la presencia de los micronutrientes. Por ejemplo, del caso que vamos a hablar ahorita, que es el nitrógeno, un elemento importante es el níquel. Otro elemento importante es el molibdeno, que tiene una función muy importante para su aprovechamiento. Y pocas veces en los análisis de suelos que hacemos incluimos estos nutrientes. Estos elementos deben tener un balance, como le hemos venido diciendo, y aquí hay una situación interesante en esta imagen que les estoy presentando. El nitrógeno aproximadamente tiene 1 millón de unidades en una planta, contra el molibdeno que tiene 1 unidad. ¿Pero qué creen? Que el molibdeno es importante para que se asimile este 1 millón de unidades de nitrógeno. Por lo tanto, si no hay molibdeno, poco de ese nitrógeno se va a aprovechar, y mucho menos si no existe el níquel disponible para la planta, entonces gran parte del nitrógeno se va a estar perdiendo. Entonces, como necesitamos entender y conocer cada una de las funciones que tiene la planta en el metabolismo, ¿sí? De tal manera que tiene funciones específicas en los diferentes organelos y en las diferentes rutas metabólicas. Y todo eso de alguna forma contribuye al rendimiento y a la calidad de las cosechas que queremos obtener. Como dato importante, México es un país 100% exportador de fertilizantes. En el 2017 se importaron casi 5 millones de toneladas de fertilizantes, de los cuales el 79 o casi el 80% son importados, cuando nosotros aquí tenemos minerales suficientes y tenemos energía suficiente a través del petróleo para fabricar cualquier fertilizante que requiramos. Pero desgraciadamente nosotros le hemos apostado más a la ignorancia y estamos solamente produciendo el 21% de los requerimientos de fertilizantes en el país. De este 21% de fertilizantes, pues se producen en las diferentes empresas pequeñas o medianas que hay en el país. Del 79% que se importa, el 66.4% son fertilizantes nitrogenados, un 22.2% son fosfatos y 8.1 son potasio y algunos productos que vienen en una mezcla compleja de nitrógeno, fósforo y potasio. De todo esto sabemos que principalmente estamos importando fertilizantes nitrogenados, ¿sí? Y de ellos la urea
importamos aproximadamente el 48% de la urea que se consume en el país, ¿sí? De toda el área agrícola de México, unos 22 millones de hectáreas, solamente fertilizamos 15 millones de hectáreas, apenas el 68%. 5.6 millones son de maíz, tanto de riego como de temporal, 1.3 de sorgo, 857,000 hectáreas de frijol y 762,000 hectáreas de trigo, ¿sí? Esto hace que el negocio de los fertilizantes sea muy jugoso, ¿sí? Se sabe que el costo de los fertilizantes en el mercado internacional representa una cantidad muy importante de dinero que tiene que irse del país. Pero los que estamos metidos en el negocio de los fertilizantes, vemos, pues con un poco de tristeza, de que la diferencia entre la compra y la venta es aproximadamente un 60%, lo que genera una derrama en la comercialización de 45,000 millones de pesos para todos los que trabajamos en las cuestiones de los fertilizantes. Yo en lo particular creo que muchos de estos productos deberíamos fabricarlos en México de manera más eficiente, ¿sí? Y aquí vienen los principales países de donde se importa la urea, ¿sí? De Rusia, de China, de Irán, de Egipto, de Kuwait, Argelia, Ucrania, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, en fin, de muchos países, cuando aquí tenemos por una parte la energía, que es el petróleo, y tenemos los minerales. Lo único que falta es que sincronicemos la parte científica para que se haga la producción de los fertilizantes que requerimos. En términos generales, todo esto encarece el proceso de producción y realmente poca importancia le ponemos al balance nutrimental que deben tener los cultivos para tener cosechas de calidad. Y por eso nuestro rendimiento promedio de maíz es muy bajo, de 2,5 toneladas, cuando hay áreas donde se están produciendo en este momento alrededor de 20 toneladas por hectárea de grano. Entonces, mucho del secreto está en el balance, en la nutrición y en el manejo del cultivo. Entonces, debemos manejar de manera más adecuada los cultivos, aplicando los fertilizantes que requerimos, ¿sí? Controlando bien las plagas, reduciendo la contaminación ambiental. Un exceso de fertilizantes pues nos va a dañar, nos va a ensalitrar, nos va a contaminar los mantos acuíferos, va a tener efectos muy fuertes en la naturaleza. Para eso necesitamos hacer un uso racional, más técnico, más científico, que nos permita, ¿sí?, aplicar la cantidad exacta de cada uno de ellos para obtener la máxima producción y calidad de los productos que requerimos para nuestra alimentación. Desgraciadamente no hacemos ese manejo y pues realmente el agricultor siempre tiene altos costos de producción, baja productividad, baja calidad y baja rentabilidad, y todo el tiempo pues se está perdiendo. De manera concreta, el producto que ahorita estamos abordando, el nutriente, pues es el nitrógeno, ¿sí? Y el nitrógeno es parte importante en la síntesis de clorofila, es parte importante en la síntesis de vitaminas, es fundamental para que las plantas sinteticen el sistema de defensa, pero lo que es aún más importante, es parte fundamental el nitrógeno en la síntesis de la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa, que es la enzima responsable de capturar el CO2. También promueve procesos de absorción de nutrientes a través de todo el sistema enzimático, la respiración, la fotosíntesis, la división celular, entre muchos otros procesos, ¿sí? Forma parte de los órganos vegetativos y reproductivos de la planta, fomenta un rápido crecimiento de cualquier planta, lo cual muchas veces la gente lo ve como un proceso importante de crecimiento y especialmente
de vigor, pero realmente tenemos que balancear todos los elementos esenciales. Aumenta el contenido de proteínas en los granos, sobre todo en maíz, cuando se aplica en etapas un poco tardías. Cuando no tenemos nitrógeno suficiente, empieza un proceso de degradación de las clorofilas, como aquí lo podemos ver, del ápice por la nervadura central y luego se extiende hacia los extremos. Y este problema se va agudizando a medida que la planta va teniendo un déficit más grande de nitrógeno. Entonces, también se reduce el tamaño de los frutos, se reduce el tamaño de las hojas, en frutales empieza a haber mucha materia muerta, ¿sí? Las hojas cloróticas, el crecimiento es muy raquítico, en fin, tiene un efecto importante cuando no está en la cantidad suficiente. Existen varios productos fertilizantes nitrogenados, sulfato de amonio, nitrato de amonio, aquí vienen sus concentraciones, y de todos ellos, la urea es uno de los fertilizantes que tiene más nitrógeno, después pues de los cargas amoniacales que en algunos estados del país se aplican, ¿sí? Entonces aquí vienen sus concentraciones, viene su solubilidad y viene la reacción que se genera en el suelo. Aquí hay un dato importante, ¿sí? La urea genera un efecto alcalino en el suelo al principio, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que considerar debido a que va a afectar dependiendo del tipo de suelo donde estemos aplicando la urea. Los amonios tienen un efecto ácido, los nitratos de calcio un efecto algo neutro, y así sucesivamente. Aquí vienen todas las fuentes nitrogenadas que se conocen actualmente, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros aplicamos cualquier fertilizante en el suelo, incluyendo la urea, tiene varias rutas, ¿sí? Aproximadamente entre el 50 y el 60% es aprovechado por el cultivo, y eso va a estar en función del lugar donde coloquemos el fertilizante. Segundo, una parte se va a lixiviar o se puede lixiviar dependiendo de las condiciones del clima, dependiendo de las condiciones de riego que tengamos, ¿sí? Otra parte se va a volatilizar directamente el suelo por reacción directa con los minerales. Una buena parte se va a desnitrificar, hasta un 50% se nos puede perder una vez que ya está en forma de nitrato por procesos de desnitrificación biológica. Otra buena parte se va a perder por volatilización directa de las hojas, ¿sí? A través de un proceso que todos conocemos que se llama fotorrespiración, ¿sí? Y la fotorrespiración genera pérdidas muy importantes en la planta. Y por último, hay inmovilización a través de los microorganismos y hay procesos de absorción o de fijación en las láminas de las arcillas. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado en controlar esta pérdida, pues podemos tener una absorción por el cultivo muy baja, de alrededor del 50%. Aún con la urea, que la urea tiene alrededor del 46%, imagínense que se nos pierda el 50%, estamos solamente aplicando 23 unidades por cada 100 kilos de urea. Entonces, eso resulta pues muy costoso para un agricultor estar metiendo un fertilizante que se está perdiendo. La urea en el suelo reacciona, ¿sí? Pero es un producto que se ha creado a través del proceso Haber-Bosch, primeramente la fabricación de amoníaco, después la urea se hace reaccionar con CO2 y con el uso de alta presión, 400 atmósferas, y alta temperatura, alrededor de 200 grados centígrados, ¿sí? Este proceso realmente nos permite producir una urea de alta calidad, ¿sí? En nuestro país, pues tenemos petróleo, tenemos energía, ¿sí? El nitrógeno lo podemos tomar del ambiente
para que podamos fabricar los fertilizantes nitrogenados que queramos, ¿sí? Sin embargo, cuando el proceso de producción de la urea no es adecuado y hay un sobrecalentamiento, se genera un producto que se llama biuret, es decir, se unen dos ureas, ¿sí? Y este producto, el biuret, puede resultar tóxico cuando se encuentra en el fertilizante a una concentración de alrededor del 1%. Las concentraciones deben de ser alrededor del 0.3 hacia abajo, para que tenga la calidad y especialmente no nos intoxique al cultivo. Entonces, es importante que nosotros veamos la calidad de la urea que estamos comprando. ¿Para qué? Para no dañar nuestros cultivos, especialmente si lo aplicamos de manera foliar. Cuando la urea la aplicamos al suelo, entra un proceso de hidrólisis, ¿sí? Se descompone y al final nos puede generar iones amonio y iones nitratos por un proceso de hidrólisis al amonio y después por un proceso de oxidación los nitratos, ¿sí? A través, todo esto es catalizado por las bacterias nitrosomonas y por nitrobacter, ¿sí? Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Las plantas absorben amonio y absorben nitratos. Sin embargo, cualquier producto nitrogenado que apliquemos al suelo en forma amoniacal, tarde que temprano, o es comido por los microorganismos en forma amoniacal y por las plantas, o es transformado a nitratos. Y como nitratos, pues también sigue otras rutas que pueden, de pérdida, que pueden ser la desnitrificación y que puede ser la lixiviación, ¿sí? Entonces, al final, nosotros en el suelo podemos tener amonio o podemos tener nitratos, que son las dos formas aprovechables. De estas, la que es más rápidamente aprovechable es la forma amoniacal, ¿sí? Y el nitrato tiene que, después de ser absorbido por la planta, pasar a un proceso de oxidación y de reducción. Aquí tenemos el tiempo en el que puede tardar este amonio en ser transformado a nitratos, ¿sí? Pero también la urea, en este momento, tiene que ser hidrolizada, es decir, descompuesta para liberar el amonio y que este pueda ser aprovechado por microorganismos y por las plantas. Aquí tenemos una serie de reacciones que ocurren en los suelos que son alcalinos, ocurre la hidrólisis, el amonio puede ser de alguna forma transformado a amoníaco y como amoníaco perderse en forma gaseosa. Y por eso decimos que se puede perder hasta un 50% del nitrógeno ureico cuando los suelos no tienen las características químicas adecuadas para que la urea pueda, para que la hidrólisis nos genere amoníaco y que este amoníaco se pierda en forma gaseosa, ¿sí? Entonces, aquí es importante que cuando apliquemos los fertilizantes, primero, pues se tapen, se cubran con el suelo, haya suficiente humedad. ¿Para qué? Para que la humedad mantenga adherido a las partículas de arcilla el ion amonio, a los sitios de intercambio, y que no se convierta rápidamente en gas, ¿sí? También que la temperatura no sea tan alta y que esta temperatura no nos vaya a transformar este amonio a amoníaco y también se nos pierda. Cuando el suelo tiene un pH menor de 6.2, ocurre esta reacción y el amonio se mantiene, o el nitrógeno se mantiene en forma principalmente de amonio. Aquí tenemos una serie de reacciones en suelos alcalinos, nuevamente, y el producto final en un suelo alcalino es la producción de amoníaco, que es un gas, y que se va a perder hasta en un 50% nuestro nitrógeno. Entonces, queremos hacer un uso sustentable, debemos conocer de manera técnica y científica cuáles son los factores que regulan la disponibilidad de este nutriente para evitar sus pérdidas. Y uno de los procesos importantes es el pH del suelo, que el pH sea pues menor de 6.2. Otro, que haya suficiente humedad. Otro, que la temperatura sea moderada, sea baja,
Y un último, que tengamos cubierto el fertilizante en el suelo para que no se pierda con facilidad, ¿sí? Entonces el pH es muy importante, pero especialmente controlar esos factores que son humedad, que son cubrir el fertilizante en el suelo, hacer una colocación correcta en el área de raíces y especialmente que no quede expuesto a altas temperaturas y a la radiación solar. Aquí viene una serie de gráficas de qué productos se pierden rápidamente. El sulfato de amonio se mantiene durante 2 semanas, pero a las 12 semanas baja una cierta cantidad. Pero en el caso de los productos derivados de la urea, las pérdidas son muy importantes, casi del 100%, cuando tenemos altas temperaturas, pHs alcalinos y especialmente en 12 semanas prácticamente se perdió todo el nitrógeno. Ahora bien, las plantas comen nitratos y comen amonio. La urea libera amonio, ¿sí? El amonio es una forma muy rápida, muy versátil de asimilación. Realmente entre el amonio, la planta la célula le quita dos protones, lo combina con un azúcar que es glutamato, lo convierte a glutamina y de ahí lo manda a la parte superior para favorecer la formación de hojas, ¿sí? Por eso cuando nosotros aplicamos amonio, las plantas crecen muy rápido. Cuando metemos nitratos, la planta tiene que hacer un gasto importante de electrones, tiene que meterle 8 electrones al nitrógeno para convertirlo otra vez en una amida, y esa amida se combine con un glutamato, con un azúcar, y se forme la glutamina, o con un aspartato para formar asparagina, que son los ureidos con los que se transporta todo el nitrógeno en la planta. Entonces, la urea es un producto que promueve un rápido crecimiento del follaje porque el principal derivado son productos amoniacales, ¿sí? Ahora bien, ahora que nosotros queremos ya proponer una fórmula de fertilización, pues debemos referirnos a esta formulita, ¿sí? ¿Cuánto tengo en el suelo y cuál es la demanda del cultivo? Nosotros, desgraciadamente, queremos producir tanto grano de maíz, ¿sí?, como si fertilizáramos con la cantidad suficiente de nutrientes, ¿sí? Queremos producir 20 toneladas de grano sin aplicar fertilizantes o sin aplicar nada. Creo que eso no es correcto ni es lógico, ¿sí? Si queremos producir lo suficiente, necesitamos también fertilizar lo suficiente. Y esto lo podemos obtener a partir de esta pequeña formulita, ¿sí? ¿Cuánto hay en el suelo? ¿Cuál es la demanda del cultivo? ¿Cuál es la eficiencia del fertilizante en función de las características químicas, físicas del suelo? Y con base en eso establecemos la dosis de fertilización. ¿Cómo saber cuánto tenemos en el suelo? Bueno, a través de análisis del suelo, ¿sí? La empresa Apice tiene un laboratorio, se llama Nutrelab, que hace los análisis y hace, con base en esto, los programas de nutrición para los agricultores. Estos son los formatos que nosotros entregamos y además esta empresa hace los fertilizantes, te fabrica la mezcla de productos en un solo grano para la producción que tú desees obtener. Entonces, ¿de qué otra manera alimentamos la formulita que acabamos de presentar? Pues a través de las demandas. Aquí tenemos, por ejemplo, las demandas de nitrógeno, ¿sí? 22 kilogramos de nitrógeno, 4 kilogramos de fósforo, 19 kilogramos de potasio, ¿sí?, para producir 1 tonelada de grano, ¿sí? Entonces, aquí vienen las cantidades de calcio, de magnesio, de azufre, de micronutrimentos, ¿sí? Pero aquí, ¿qué nos falta? La eficiencia del fertilizante en las condiciones químicas y físicas del suelo, ¿sí? Aquí también viene, en esta gráfica, una serie de datos donde necesitamos
suministrar el fertilizante, cualquiera que este sea, en diversas etapas de crecimiento del cultivo, ¿sí? Entonces, aquí la cantidad de nitrógeno que podemos adicionar, de fósforo, de potasio, en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, en la etapa 4, en la madurez, y la cantidad suficiente de todos estos nutrientes para una producción de 19.3 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer primero la estimación de las dosis que requerimos para una X producción y además las etapas críticas donde debemos aplicar los nutrimentos. Aquí estamos hablando solamente de 2 nutrimentos, de 3 nutrimentos. Más abajo viene para alrededor de 6 nutrimentos, pero también los micronutrimentos son esencialmente necesarios. Entonces, resumiendo este aspecto, necesitamos primero estimar cuánto necesitamos de fertilizantes para producir una X producción. Segundo, ser precisos en la etapa de mayor demanda de cada nutrimento y hacer varias aplicaciones. Yo he acuñado una máxima que dice, la nutrición se debe manejar a través de dosis bajas y frecuentes. Aquí lo que requerimos es también sincronizarlo con los costos de aplicación, ¿sí? Para saber si hacemos 1, 2, 3 o 4 aplicaciones, ¿sí? Pero hay etapas específicas de aplicación de cada uno de los fertilizantes en función de sus curvas de demandas, como esta. Aquí tenemos la curva de demanda de potasio, la curva de demanda de nitrógeno, la curva de demanda de fósforo y también existen las curvas de demanda de los micronutrimentos. Entonces, de acuerdo a esto, un alto porcentaje de la aplicación de nutrientes debe hacerse en la base vegetativa 12 del cultivo de maíz. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos también nitrógeno, fósforo y potasio. Siempre el potasio es uno de los elementos más requeridos, ¿sí? Los frutos son especialmente ricos en potasio. Y quisiera mencionar que en el pasado se decía que los suelos de México eran ricos en potasio. Era un error grave que se generó debido a que los primeros métodos de análisis que se aplicaron a los suelos mexicanos eran métodos para determinar elementos totales. Y en el pasado se decía que gran parte del potasio pues existía en los suelos de México, pero que lo que no se sabía era que mucho de este era potasio estructural y poco de ese potasio era potasio disponible. Hoy en día los métodos de análisis de fertilizantes se ha depurado, se utilizan métodos que solamente determinan los elementos extractables o disponibles y entonces sabemos que en muchos suelos el elemento potasio puede estar deficitario. Hay respuesta al potasio de los cultivos en los suelos mexicanos. Entonces es un elemento que sí tenemos que aplicarlo. Hay elementos altamente demandantes de potasio y uno de ellos es el maíz, la caña de azúcar, el plátano, son cultivos que demandan mucho potasio. Y como vemos en esta curva de abasto nutrimental, el potasio es de los más requeridos para la producción de grano. Entonces vienen las etapas de desarrollo del cultivo y cuándo debemos hacer la mayor parte de las aplicaciones de los fertilizantes. A manera de ejemplo, aquí venimos indicando las cantidades de fertilizante que se pueden aplicar en cada una de las etapas. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el aprovechamiento del fertilizante y subir esa eficiencia de un 50, un 60 a un 80 hasta un 90%. Antes, si aplicamos mucho fertilizante, quedaría expuesto a que este se lixive. Entonces, necesitamos hacer la aplicación en las etapas de mayor demanda, sobre todo para el nitrógeno. Aquí tenemos esta curva, desde la germinación hasta la etapa vegetativa 9,
podría estar expuesto a que se lixivie. Entonces, tenemos que ir aplicando cantidades crecientes para ir sincronizando la dosis con la demanda del cultivo. De manera general, yo sugeriría que en los primeros días de la germinación aplicáramos de un 15 a un 20% del nitrógeno. En la etapa que tiene 8 hojas, se puede aplicar del 50 al 60% del nitrógeno. Y en la etapa de espigamiento, de 15 a 20% del nitrógeno. Entonces aquí viene, dependiendo de la variedad, los días. En los días 0, del 15 al 20% del nitrógeno. De 25 a 30 días de la germinación, entre el 50 y el 60, y entre 50 y 55 días después de la germinación, 15 a 20% del nitrógeno. ¿Para qué? Para reducir las pérdidas y aumentar el aprovechamiento, especialmente de un fertilizante que se pierde mucho, como es la urea. Cuando no fertilizamos correctamente, ¿qué ocurre? Que empieza a haber deficiencias del elemento. Y en el caso de la hoja, insisto, se manifiesta por un acorchamiento del ápice que viaja por la nervadura central y se extiende hacia las orillas. Aquí vemos la deficiencia de nitrógeno. También estamos, a diferencia del nitrógeno, la deficiencia de potasio empieza por el ápice, viaja por los bordes y camina hacia la nervadura central. ¿Qué pasa en la mazorca? Pues disminuye el tamaño de la mazorca, disminuye el llenado del olote y especialmente disminuye el rendimiento, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros manejemos de manera adecuada este producto para que tengamos resultados efectivos y de alta rentabilidad, sobre todo para disminuir pérdidas. Pues el mantenimiento del cultivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otras signos de deficiencias nutrimentales. Nuevamente, la deficiencia, esta es de potasio, ¿sí? También se genera en el olote, no hay el llenado completo. Puse el potasio porque muchas veces confundimos la deficiencia de potasio con la deficiencia de nitrógeno. Entonces, la diferencia clara es que ambas empiezan por el ápice. Nitrógeno viene un amarillamiento por la nervadura central de las hojas viejas y se extiende hacia los extremos. En el caso del potasio, también inicia por el ápice, pero se extiende por los bordes y viaja hacia la nervadura central. Esa es la gran diferencia entre ambas deficiencias. Al final, si ambas se presentan, pues la hoja automáticamente se seca, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros hagamos un uso racional, más eficiente de nuestros fertilizantes. No nos vayamos por el axioma que si poquito es bueno, mucho es mejor, sino más bien hay que hacer el balance de todos los elementos esenciales para que estos puedan ser aprovechados y sinergizados entre sí para formar los procesos y las moléculas que requiere la planta para su crecimiento y desarrollo y tener los mejores rendimientos, ¿sí? Un factor importantísimo, pues, es la humedad. ¿Para qué? Para que con esto los fertilizantes se disuelvan, accedan a las raíces y especialmente suban a la planta y se transporten por toda la planta para formar hojas, tallos, flores, frutos, granos, lo que nosotros requerimos. Entonces, nosotros aquí en la empresa donde trabajamos tenemos nutrientes, tenemos activadores, tenemos bioplaguicidas, inductores de resistencia, pero todos estos van encaminados a mejorar el balance de la planta para obtener mejores cosechas, ¿sí? Y calidad de estas, ¿sí? Se ha diseñado un producto que se llama NutreMaíz, que tiene un
efecto muy importante, este es foliar, y automáticamente lo único que tiene que hacer el agricultor es destapar, disolver y aplicar. Y en ello va implícito todos los elementos esenciales que van a activar el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, al final, el propósito es nutrirla, balancearla, para aspirar a los máximos rendimientos posibles, ¿sí? Con esto doy por terminado esta pequeña plática. La idea era solamente comentar acerca de la urea, pero la urea por sí sola no es el fertilizante más importante. Todos los elementos esenciales son importantes para que la planta tenga un crecimiento y un desarrollo óptimo y podamos tener las cosechas máximas y la calidad deseada, ¿sí? Entonces, eso es por mi parte lo que quería compartir con ustedes. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Excelente charla, muy ilustrativa el tema de la ponencia, de la plática. Voy a empezar a leer las preguntas. Benjamín Hernández. En las zonas cañeras se diluye urea para aplicar foliar en mezcla con otros productos. ¿Qué tan efectiva es esta práctica? Voy a leer Muy de 5 importante. Voy a leer de 5 en 5, doctor, o una por una, ¿cómo? Sí, una por una y la vamos contando. Vale, Sí, adelante. yo mencionaba que realmente la urea requiere de algunos elementos esenciales para que actúe, ¿sí? Estos son activadores, como es el níquel, como es el molibdeno, el hierro, el zinc, el cobre, todos los micronutrientes participan en el metabolismo de la planta. Entonces, si hay urea, si hay nidos para conformar bien los procesos metabólicos. Me parece correcta ese uso. ¿Sí? Ok, la siguiente. Cristian, John, ¿qué pasa si intervienen bacterias en la hidrólisis de la urea? El proceso de aprovechamiento puede ser mayor, pero también el proceso de pérdida puede ser mayor. Actualmente, muchas de las ureas traen inhibidores de la hidrólisis, de las ureasas. ¿Para qué? Para que el proceso de disolución en el suelo sea paulatino y se vaya aprovechando mejor durante el ciclo de crecimiento del cultivo. Entonces, por eso yo digo, una forma de aprovechar mejor la urea es mediante dosis pequeñas y frecuentes, y la otra es utilizar ureas que traigan inhibidores de las ureasas. Ok, David Izazaga, ¿qué tanto ayudaría a anexar húmicos al fertirriego o en fertilizadas granuladas para minimizar la lixiviación en el caso de la urea? Bastante, porque se supone que la urea al final, cuando se hidroliza, se convierte a amonio. El amonio, en cambio, los ácidos húmicos tienen los sitios de intercambio que lo van a retener y van a impedir la volatilización y especialmente la lixiviación. Emiliano Telles, esta información la va a compartir al terminar la videoconferencia. Creo que nos vas a dejar la presentación, y además la estamos grabando para subirla al YouTube. Benjamín Sí, Hernández. claro, con gusto. Sí, Benjamín Hernández, en cuanto a gasto por aplicación, el agricultor aplica máximo 2 veces, la de arranque y desarrollo, solamente por falta de mano de obra y por costos. ¿Algún comentario? Sí, se tiene que considerar eso, ¿no? Realmente, si sale muy costoso hacer 3, 4 aplicaciones, pues redúcelo a 2, pero trata de que coincidan con las etapas de mayor demanda. Y la otra es que utilices productos ureicos
que traigan inhibidores de las ureasas y que tengan liberación controlada. Muy bien, Miguel Alvarado, ¿cuál es el efecto de la urea en la salinidad de los suelos? Sí contribuye mucho porque, entre otras cosas, la primera reacción es una reacción de alcalinización, ¿sí? Como lo presenté en las reacciones, pero especialmente contribuye a que se descomponga la materia orgánica, entonces genera endurecimiento de los suelos y falta de penetración del agua. Muy bien, la mayor parte de los componentes de la urea es sal. ¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad con el uso de la urea? Bueno, ¿se cortó? Nuevamente, la mayor parte de los componentes de la urea es sal. ¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad con el uso de la urea? Hola, hola. Hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Sí me escuchas, doctor? Hola, hola. Parece que tenemos algunos temas de... No escuché la pregunta. Va nuevamente. Considerando que la mayor parte de los componentes de la urea es sal, ¿cuáles son los criterios de sostenibilidad con el uso de la urea? Que mantengamos altos niveles de materia orgánica en el suelo y que estimemos de manera precisa las dosis de aplicación de acuerdo al cultivo y de acuerdo al rendimiento esperado, ¿sí? Eso no tiene falla. En un principio, por ejemplo, mucha de la gente que manejaba agricultura protegida decía que no deberíamos aplicar muchos fertilizantes porque íbamos a ensalitrar los suelos. Yo llevo manejando invernaderos más de 15 años y con fertilización al suelo y con altas dosis, pero calculadas en función del rendimiento. De tal manera que yo aplico lo que el cultivo va a extraer, no más de lo que se requiere. Están aplicando una cantidad exageradísima de nitrógeno. Todo eso se va a perder y contribuye al deterioro del suelo. La forma más recomendable es de que mantengamos altos niveles de materia orgánica, pero además que tenga cantidad que realmente necesitamos, no más. Ok. La siguiente pregunta, doctor, de David Pérez. ¿Es mejor aplicar amonio que urea en suelos alcalinos? Bueno. Bueno, ¿sí me escucha? La siguiente pregunta de David Pérez. ¿Es mejor aplicar amonio que urea en suelos alcalinos? El amoníaco, ¿no? O el amonio. La pregunta hablaba de amonio, entiendo que... del amonio. Bueno, siempre y cuando el amonio y la urea son importantes. Al final la urea se convierte amonio, ¿sí? En suelos alcalinos hay que aplicar, pero sí es importante regular el pH previamente a través de aplicaciones de azufre. ¿Por qué? Porque ese amonio se va a convertir una buena cantidad en amoníaco y se va a perder por volatilización directa del suelo. Entonces, puedes aplicar el producto que desees, pero tienes que anticiparte a las reacciones que van a ocurrir para que no tengas pérdidas del producto por nitrificación, por desnitrificación o por volatilización. Entonces, allí son importantes los procesos que originan. En un suelo alcalino, generalmente los productos amoniacales se pierden por
volatilización al transformarse a amoníaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar el pH y mantener buenos niveles de humedad. Muy bien. Iván Lara, en una aplicación vía foliar en maíz, ejemplo, 200 litros de agua, ¿con cuántos kilogramos se vuelve tóxico en urea al 46%? Hay una regla que dice que los productos foliares no deben de rebasar una concentración del 1%, ¿sí? Aunque también hay otra regla relacionada con la conductividad, ¿sí? No debemos rebasar conductividades de 2.5%. Entonces, una forma de precisar es que mida la conductividad eléctrica o que mida la concentración que está aplicando, ¿sí? 1% es una regla de oro segura, ¿sí? Para algunos productos, y otra es la conductividad eléctrica. Menor de 2.5. Ok. Juan Cerrato, fertilizantes como el One 32, ¿qué tan eficientes son a diferencia de la urea? Hola, hola, doctor. Bueno, Sí, adelante. fertilizantes como el One 32, ¿qué tan eficientes son a diferencia de la urea? Pues el One 32 creo que es nitrato de amonio diluido. Yo digo que es ineficiente porque pues te están vendiendo a veces agua, ¿no? ¿Sí? Y si es sólido, que es nitrato de amonio, puede ser tan eficiente como la urea, con una ventaja que se volatiliza menos. Ok, Paola Razo, en suelos salinosódicos que llegan a tener entre 8 a 11% de Na en saturación de bases, ¿cuál sería la mejor fuente de nitrógeno para la fertilización base en la siembra? Perdón, no entendí. ¿De 9 a 11 qué? Na. A ver si me lees nuevamente la pregunta, por favor. Vamos a ver si Paola nos las puede especificar más. ¿Cuál sería la mejor fuente en las reabonadas suponiendo algún grado de saturación de humedad, tomando en cuenta el pobre drenaje en el suelo? No entendí la pregunta. Bueno, vamos a pedirle a Paola que pueda ser más específica. Diego Armando Martínez Chávez, ¿qué pasaría si formulamos una mezcla base con una concentración menos del 10? Ejemplo, 10, 15, 10, por lo que comenta con el tema del nitrógeno, o cuál es su punto de vista en cuanto a la formulación de mezclas físicas base de siembra. Bueno, las mezclas físicas son buenas, pero deben de estar acorde a los requerimientos del cultivo para ese tipo de suelo, ¿sí? Una mezcla de esa naturaleza, 12, 15, 10, pues puede ser buena para algunos suelos, siempre y cuando se haya generado en función de las características químicas y las concentraciones nutrimentales del mismo. En este caso, una mezcla física puede ser útil, ¿sí? Nosotros en el pasado hacíamos mezclas físicas, ahora hacemos granulación, todos los nutrientes en un solo gránulo, pero incluye micronutrimentos, que resulta más efectiva y más eficiente para el cultivo. Muy bien, Gerardo de los Cobos, ¿qué tanto porcentaje de urea es aprovechada por la planta con y sin ácidos húmicos? Realmente se puede perder de un 30 a un 40% si no tiene sitios de intercambio, ¿sí? Sobre todo en suelos arenosos donde la SIC es muy baja, ¿sí? Gran parte de la urea se puede estar perdiendo en forma amoniacal, ¿sí? Entonces, es preferible aplicar ácidos húmicos. Pero si el suelo es arcilloso, yo creo que las pérdidas se reducen de manera significativa. Ok, Belén Hernández, en suelos alcalinos, ¿qué tan recomendable es la aplicación de urea como fuente de nitrógeno? No mucho, porque sí se pierde bastante la urea, ¿sí?
¿Por qué? Porque genera a su vez una reacción alcalina, ¿sí? Si el suelo ya es alcalino, la urea genera una reacción alcalina de momento y eso volatiliza amoníaco. Entonces, lo deseable es subir los niveles de materia orgánica y reducir el pH. Ok, Diego Armando Martínez, un fertilizante nitrogenado, ¿cuánto dura su efecto en el suelo y en la planta? Pues depende de las características del suelo, pero se pierde con facilidad. Yo creo que el nitrógeno, esto es irónico, ¿no? La atmósfera es riquísima en nitrógeno, ¿sí? Un 78% del aire tiene nitrógeno, pero no es un nitrógeno que los seres vivos podamos aprovechar más que las bacterias fijadoras, ¿sí? Entonces, pero en el suelo las concentraciones generalmente son deficientes. Por eso, cuando los orgánicos quieren suplir todas las necesidades de nitrógeno con compostas, pues no se puede, porque las compostas tienen aproximadamente 1.5% de nitrógeno. ¿Cómo vas a cubrir, por ejemplo, una demanda para el maíz de 250 o 300 unidades de nitrógeno? Tendrías que aplicar demasiada materia orgánica, ¿sí? Entonces, realmente el nitrógeno sigue muchas rutas una vez que cae al suelo y se pierde. Por eso es preferible aplicar dosis pequeñas y frecuentes para que la planta lo pueda estar acumulando y lo pueda estar absorbiendo y no se pierda por procesos que ya conocemos. Muy bien, ¿qué tan eficientes creen que son los fertilizantes líquidos que dice sustituir a los fertilizantes convencionales? Ejemplo, una empresa que vende magnesio líquido que dice que 1 litro de su magnesio sustituye 30 kilogramos de magnesio convencional. No, de ninguna manera. La demanda es la demanda. Si una planta requiere 100 kilogramos de un nutriente, pues se lo tienes que dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Ahora bien, de manera eficiente, si hablamos de eficiencia, eso es otra cosa, ¿sí? Una aplicación foliar te puede suministrar 1 kilogramo de un fertilizante foliar, te puede suministrarlo de 20 kilogramos de fertilizante aplicado al suelo, ¿sí? ¿Cómo explicamos esto? Es decir, en el suelo está sujeto a pérdidas. Foliar generalmente se absorbe en su totalidad. Entonces, ahí es cuestión de eficiencia. Pero si la planta necesita 100 kilogramos de un nutriente, se lo tenemos que dar, ¿sí? La eficiencia está en función de la forma en que lo estés colocando y que entre a la planta, ¿sí? Eso no es posible, ese ejemplo que me está poniendo. Muy bien. Si tenemos, Juan Vázquez, si tenemos sodio en el suelo, ¿cuál es la fuente de nitrógeno que se recomienda aplicar? Bueno, primero hay que quitar ese sodio, ¿no? Lavarlo, disminuir. Y seguramente lo que tendríamos que aplicar, pues a lo mejor es una azufre, yeso y también alguna fuente amoniacal de nitrógeno, ¿sí? La urea no la recomendaría en esas condiciones. Muy bien. Marco Antonio Ochoa, ¿qué experiencia tiene o qué me puede decir al aplicar urea foliar con herbicidas? Bueno, que potencializa la penetración del herbicida a las plantas, de tal manera que si nosotros aplicamos urea, el efecto herbicida es mucho mayor. Recordemos que los herbicidas son desacopladores de electrones, entonces lo que hacen es que reducen el proceso respiratorio y el transporte de electrones tanto en fotosíntesis como en respiración en la planta, y esta muere por inanición, con falta de energía. Entonces, sí es recomendable si queremos que se muera esa planta, ¿sí? Si no queremos que se muera, pues entonces nada más atarantarla, pues nada más el puro herbicida. José Luis,
Doctor Ranferi, mencionaba pérdidas de nitrógeno en urea. ¿Cuánto se pierde en porcentaje en la hidrólisis en promedio comparado con la transformación de amonio a nitratos? Bueno, es que dijimos que va a depender de las características químicas del suelo. Entre más alcalino sea, la pérdida puede llegar hasta el 50%. ¿Sí? Y entonces no se alcanza a transformar. ¿Por qué? Porque es reacción directa con las partículas del suelo. Se transforma en amoníaco y se va a la atmósfera. Entonces, sí, las pérdidas son grandes si el suelo es muy alcalino. Si el suelo es neutro, las pérdidas, pues obviamente, pudieran ser de un 15, 16%. Muy bien, la pregunta que había dejado ahí, que no me la habían transcribido un poquito diferente. En suelos salinos sódicos, que llegan a tener entre 8 a 11% de sodio en saturación de bases, ¿cuál sería la mejor fuente de nitrógeno para la fertilización base en la siembra? ¿Y cuál sería la mejor fuente en las reabonadas, suponiendo algún grado de saturación de humedad, tomando en cuenta el pobre drenaje en el suelo? Quizás fosfonitrato. Yo aplicaría más fosfonitrato, pero también lo acompañaría, porque el fosfonitrato tiene una residualidad neutra. Si el suelo ya es alcalino, yo lo mezclaría con un poco de azufre para reducir aún más las pérdidas. También la urea la pudiera aprovechar siempre y cuando fuera acompañada con azufre. Muy bien, Joel García pregunta, ¿en qué etapa aplicaría citosininas con nitrógeno? Pues depende para qué cultivo. Si es maíz, pues yo lo aplicaría durante el proceso de formación del elote. Gadiel Pedraza, ¿qué niveles de eficiencia del fertilizante se podrían alcanzar con la utilización de inhibidores de ureasa o fertilizantes de liberación controlada? Hasta un 90% de eficiencia. Belén Hernández pregunta, ¿qué tan recomendable es aplicar cloruro de sodio foliar en maíz? Cloruro de sodio. No, pues no, no es recomendable porque el sodio es tóxico y el cloro en altas cantidades es tóxico, entonces va a generar quemaduras, ¿sí? El cloruro de sodio nosotros lo hemos utilizado como un herbicida orgánico, ¿sí? Para quemar plantas sensibles a la toxicidad por sodio. Pero en maíz, pues no es recomendable. Ok, Ángela San, en su experiencia, ¿cuál sería mejor opción meter la urea o nitrógeno de lenta liberación en presiembra? Sí, lo podríamos meter. ¿Por qué? Porque vamos a tener la garantía de que se va a ir liberando lentamente hasta que llegue el momento de mayor demanda. Muy bien. Luis Alberto Santiago pregunta, en la etapa de llenado, ¿aplicaciones foliares de potasio más molibdeno podría funcionar como una descarga a la mazorca apoyando en el llenado? A ver, otra vez, por favor. En la etapa de llenado, pregunta, sí. ¿Las aplicaciones foliares de potasio más molibdeno podría funcionar como una descarga a la mazorca apoyando en el llenado? Pues sí, es posible. El molibdeno más que nada tiene que ver con el aprovechamiento del nitrógeno, ¿sí? Entonces, y el potasio es un transportador de azúcares hacia la mazorca, sí ayuda, ¿sí? Entonces, pero yo le pondría ahí además nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno, molibdeno y potasio. Uno transporta azúcares y otro transporta, hace que se aproveche mejor el nitrógeno y va a producir proteínas en el grano. Muy bien. David Izazaga, doctor, ¿qué experiencia tiene sobre los inhibidores de nitrificación como el DMPP y cómo saber si funcionan o no? Bueno, solo aplicándolos, pero sí, nosotros acá comercializamos una urea que trae un inhibidor y funciona de maravilla, ¿eh?
Funciona muy bien. Sí, sí, sí funcionan, la mayoría. Muy bien. José Luis Soto, un comentario. Me ha tocado montar ensayos de volatilidad de nitrógeno en diferentes fuentes del elemento y tanto en suelos ácidos como en suelos alcalinos se presentan grandes pérdidas por volatilidad. Aplicamos el mismo protocolo que implementa el CIMMYT. ¿Algún comentario? Pues tendría que conocer las características del suelo, de los suelos donde los están aplicando, ¿no? Y también de qué manera hacen la evaluación de esas pérdidas, porque hay algunas técnicas que son por radiación infrarroja para determinar cuánto amoníaco se está perdiendo. No sé qué técnica estén utilizando, si es el lisímetro o es, no sé, realmente tendríamos que saber qué están haciendo, ¿no? Muy bien. Diego Armando, déjame ver si te puedo. Aquí estás. A ver. Diego Armando quiere hacer uso de la palabra. Yo creo que con estas tres más y cerramos. ¿Sí? Puedes activar tu audio. Diego Armando, adelante. A ver. Adelante. Adelante. ¿A quién se lo damos? A ver, Diego Armando, intento activar tu audio. Dale. Adelante. Gracias, ya. ¿Me escucha? Adelante. Sí. Sí, muy bien. Fíjese este ingeniero que con la pregunta que le hice hace ratito, nada más a lo mejor no fue muy explícito, a ver, pero por ejemplo, acá en la zona de granos de la barca donde yo estoy trabajando, ¿sí? El productor o también los proveedores están acostumbrados a vender un fertilizante base muy cargado en nitrógeno. Que usted me desmienta si estoy bien o estoy mal. Mi idea es, oye, ¿por qué metes a la siembra altas concentraciones de nitrógeno cuando realmente no es tan esencial o no es tan necesario en esa etapa de emergencia, ¿no? Usted lo menciona ahí en sus diapositivas que comentó, que compartió, que en emergencia se ocupa de un 10 a un 20% de nitrógeno en esa etapa específica de nitrógeno. Hasta B8 es cuando necesitamos nosotros reabonar entre un 50 y un 60% de la fuente nitrogenal. Es ahí donde mi pregunta es, por ejemplo, acá en la zona venden mezclas, una 20, una 15, una triple 10-10, dependiendo, ¿no? Y sabiendo ahorita la problemática que también usted comentó, el tema del costo-beneficio, ahorita el fertilizante urea está por los cielos en cuestión de precio. ¿Qué pasaría si por costo-beneficio también disminuimos costos con fertilizantes nitrogenados y le decimos, oye, ¿sabes qué? A tu mezcla física no le metas mucha urea, no le metas mucho sulfato para que abarates justificadamente tu mezcla y ese ahorro que te estás haciendo lo hagas posteriormente en aplicaciones. No metas una 20-10-10, mete una 10 o una 5-15-20, por así decirlo, ¿no? Aunque no sea real, aunque sea ahorita un número burdo, pero usted como ve esa parte de no meter tanta concentración nitrogenal en la mezcla física en base. Sí. ¿Cuántas unidades serían en la primera aplicación? En la primera aplicación serían como unas 52 unidades a requerir en emergencia con lo que usted nos compartió. En claro. En urea serían como 150 kilos y en sulfato de amonio serían como unos 250, 300 kilos más o menos. Pues sí. Bueno, la respuesta es obvia, Armando. Ok. Si mi negocio es venderte fertilizantes, ¿qué crees que te voy a vender? Sí, claro. Yo lo digo por la parte de costo-beneficio, ¿no? Ahora sí que este negocio de los fertilizantes es algo muy viciado. Usted lo conoce ya, pero por la parte técnica, ¿cómo ves si nos vamos por ese lado? ¿Cree que sea lo adecuado? Pues sí. Mira, yo acabo de estar en Vistahermosa, ¿conoces? Sí, claro, ahí conozco. Sí, por Yurecuaro. Sí, ahí vamos claro. a atender unas plantaciones de maíz dulce. Fíjate qué bien. Nos invitan. Justamente ellos andaban ahorita por las 600 unidades de nitrógeno. Tienen plantas sumamente gordas, le podríamos llamar, exuberantes, ¿sí? Pero con mazorcas pequeñitas. ¿Sí? Órale. Y no saben por qué.
Pues la causa es justamente que están muy nitrogenadas, ¿sí? Entonces, es correcta tu apreciación en el sentido de que tenemos que bajar al principio las dosis y aumentarlas a la mitad del ciclo, ¿no? ¿Para qué? Para que el aprovechamiento sea mejor. Sobre todo en el maíz dulce, que es un maíz de porte bajo, que tú puedes estar fertilizando casi hasta la cosecha, ¿no? Sí, Entonces, claro. vamos a hacer esos ajustes. Ahora, las cantidades las vamos a ajustar en función de los análisis del suelo, ¿sí? Claro. En nuestro laboratorio hacemos esos análisis y automáticamente estamos fabricando el fertilizante que ellos van a requerir. Ok. No, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Belén Hernández, te activé el audio. ¿Quieres participar? Adelante. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Doctor, buenas tardes. Mira, buenas tardes, Belén. nosotros estamos iniciando en el cultivo, bueno, tenemos varias ideas ahí. Estamos empezando en la actividad agroempresarial y tenemos suelos vírgenes. Mandamos a hacer algunos análisis de suelo en Campeche, en el municipio de Candelaria, y quisiera compartir algunos resultados. Mire, ahorita vamos a sembrar algunas calabazas, que a lo mejor lo conoce, que es la calabaza chigua, que le llaman, o la mentada pipiana. Okay. Es un tipo para semilla, es correcto. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos en el análisis de suelo, es que tenemos un suelo alcalino, alto en materia orgánica, pero deficiente en nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Esos tres elementos. Hacíamos algunas consultas, a lo mejor con personas equivocadas, como decía el compañero anteriormente, hay muchos vicios en el tema de la fertilización y métele esto, métele lo otro, y lo que quisiéramos es un poco no equivocarnos en el manejo del suelo. Algunas personas nos recomiendan, ¿sabes qué? A la siembra, métele DAP, métele todo de DAP, ¿no? 50 unidades de DAP. El DAP pues, es 18 de nitrógeno y 46 de fósforo. El fósforo es de liberación lenta, pero ¿es recomendable esta aplicación? ¿El pH es alcalino? Es alcalino. Sí. Y lo queremos mezclar con un sulfato de amonio, porque para bajar el pH. Sí. Y hacer disponible quizá calcio y magnesio por ahí. Claro. Podríamos, pero si yo aplico, escuchando la recomendación, por ejemplo, es una regla que para el caso de hortalizas y en todos los cultivos o en la mayoría de los cultivos, el mejor aprovechamiento del nitrógeno se da después de los 30, 40 días. ¿A qué hortaliza te refieres? ¿Dices? Es la calabaza chigua para semilla. Ah, ok. ¿El ciclo de cuánto es? El ciclo te dura 80 días. 80, 90 días. ¿Y cuándo dices que quieres aplicarlo? Mira, ahorita nos estaban recomendando aplicar el 1846 más sulfato de amonio a la siembra, digamos, la mitad de la dosis. Entonces, para mí es muy elevado echar la mitad de la dosis a la siembra de 1846 más sulfato de amonio. En el caso del fósforo, lo sugieren porque es un elemento poco móvil, es un elemento que se mueve por difusión en el suelo. Al moverse por difusión, automáticamente se mueve lentamente, tiene que ir la raíz a buscarlo. Entonces, por eso sugieren que sí pongas el 50%. Y el nitrógeno sí velo espaciando. Ok, ¿sí? Podría aplicarlo, digamos, siembro hoy a los 20 días, a los 40 días, digamos, podría... Más o menos a la mitad del ciclo, poner la mayor cantidad para que te ayude a salir el ciclo. Unas 3 aplicaciones, si no tienes problemas de mano de obra. Perfecto. Y lo otro, doctor, 2 preguntas más. Una, por ahí hice mal una pregunta. Lo que quise preguntar es que qué tan recomendable es para el caso de, estaba aquí anotando, para el llenado de frutos, en el caso de semilla de calabaza es muy importante el llenado de frutos. Aplicar cloruro de potasio
foliar. Ah, no, de sodio, que dijeron de sodio. Sí, es que yo ahí me equivoqué, pero es cloruro de potasio, le meto nitrógeno más molibdeno para que tenga yo un mejor resultado. Ajá. De manera foliar. Cámbialo por sulfato de potasio. Sulfato de potasio. Muy bien. Y la última, vamos y la última, doctor. Ok, adelante, un poquito breve, porque hay todavía dos más para darle oportunidad, por favor, colega. Sí, y la última, doctor, ¿en dónde podemos obtener las curvas de demanda de los cultivos? Pues algunas están en la literatura. Ahorita a la mano no tengo esa información. Sí, yo doy un curso de diagnóstico nutrimental de suelos y plantas en la Universidad de Chapingo y tengo para muchos cultivos. Pero sí les puedes encontrar en la red. Damos el audio a Iván Lara. Gracias. Para que nos haga favor de hacer la pregunta o el comentario que estaba pidiendo. Adelante, Iván. Sí, muchas gracias. Alguien preguntó qué pasaría, en dónde aplicaría, cuándo meter citocinas más nitrógeno. Me quedó la duda porque comentó aquí el doctor que sería en la etapa de llenado. Y estoy viendo que, bueno, que me puedan ayudar aquí porque hay una regla en las hormonas. Para que funcionen tiene que haber nutrición más humedad y por varios años, bueno, hemos estado haciendo aplicaciones donde mezclamos citocininas más nitrógeno, nos manda desarrollo vegetativo. Así es. Citocininas más fósforo nos manda floraciones. O citocininas más potasio nos da llenado. Es ahí donde me quedó la duda. ¿Pero tú qué quieres? O sea, me refiero que cuando preguntaron citocininas más nitrógeno, ¿cuándo aplicarlo? Y usted comentó que en el llenado. Ajá. O sea, ahí es donde estamos en... Es que no queremos, al principio no queremos que se desarrolle tanto follaje, porque entonces todas las reservas de carbohidratos se van a las hojas. Pero cuando ya está formado el elote, entonces sí opera en el elote, o en en el elote, y ya el fruto tiene mayor crecimiento. En lo que y ahí cae el elote, ¿no? Ahí sería mejor, o qué pasaría, porque nos ha tocado hacer aplicaciones con potasio y hemos tenido mejor incremento y llenado en granos y peso sobre todo. Claro, pero también podrías, por ejemplo, aplicar en la floración el nitrógeno más las hormonas y enseguida el potasio. ¿Para qué? Para promover el transporte de azúcares hacia la mazorca y el grano, que crezca más. O sea, no es solamente un producto, pues. Yo siempre he hablado de balance. Hay que balancear, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero la etapa mejor es en el llenado. ¿Por qué? Porque no quiero hojas. Yo no voy a vender hojas. Yo voy a vender mazorcas. Voy a vender grano. Entonces, debo promover las mazorcas. Pero insisto, ¿no nos ayudaría más potasio ahí? Muy bien. Ambas. Las dos. Las dos. Okay. ¿Sí? ¿Poco de nitrógeno, más aumento de potasio? Sí. Es que si tú pones nitrógeno al principio vas a formar mucho follaje y vas a formar competencia por luz. Y no queremos eso. Queremos que haya luz suficiente, que haya las hojas normales, no hojas gordas, y que al final lo que crezca es la mazorca. Entonces yo puedo promover, si meto nitrógeno y potasio más hormonas, en la etapa de llenado. Sí, esa era mi duda. ¿Sí? Muchas gracias, colega. Estamos casi ya finalizando el webinar. Vamos a abrir audio a Nereida Salazar. ¿Quiere hacer alguna pregunta y comentario? Y posteriormente le pediré al presidente de la ANECH, al ingeniero César Jacobo, que tome la palabra para agradecer la participación del doctor Ranferi. Adelante, Nereida, por favor. Hola, Nereida.
Regina, pásale ahí, pásale rápido. Adelante, escuchamos, Nereida. Adelante, así te escuchamos. Creo que están viendo la televisión, ¿eh? Están en home office. También está en homeschool y todo lo que sigue, ¿no? Sí. Bueno, parece que Nereida tiene algunos detalles ahí con el audio. Muy bien, pues agradecerle a todos, ingeniero César Jacobo, presidente de la ANECH, le dejamos la palabra para que pueda dar el agradecimiento al doctor Ranferi por esta interesante charla. También, doctor, si podrías, vamos a proyectar la cartita de agradecimiento, si nos permite. Gracias. Poder compartirla ahí en la pantalla. Sí, me salgo, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. Adelante, César. César, te escuchamos. Parece que tiene algunos detalles ahí, César. César, te escuchamos. Muy bien, pues a nombre de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, Asociación Civil, en coordinación con Intagro, se extiende el presente agradecimiento al doctor Ranferi Maldonado por su participación en el webinar Uso Sustentable de la Urea en la Fertilización del Maíz, que se realizó el día 23 de abril del 2020, con la participación de colegas egresados de diferentes especialidades y de diferentes estados de la República. También se conectaron algunos otros colegas de otros países. Nos da mucho gusto estar compartiendo este conocimiento del doctor Ranferi. Muchísimas gracias, doctor, a nombre de los organizadores, y esperamos seguir colaborando en eventos posteriores. Con esto damos por concluido nuestro evento y agradecemos a todos. Muchas gracias.